en este problema de los transgénicos, pues que nos demos cuenta que viendo la exposición que Estados Unidos, Brasil y Argentina, que son los productores masivos de transgénicos en el mundo, vemos que existen, o sea, tengo conocimiento que existen 5 empresas multinacionales que tienen el poder de difundir todos los transgénicos en el mundo. Lastimosamente no pude averiguar porque no hay información ni en internet ni en ningún lado de esas empresas, pero son las que están en el gobierno de Estados Unidos manejando el poder para que la gente consuma productos transgénicos. Estos productos transgénicos están como proyectados a muchos de los alimentos que consumimos ahorita y que vemos también en los almacenes de cadena y que consumimos a diario. Vemos que el maíz lo han desfragmentado en miles de millones o sea, producen subpartes y modifican muchos productos que estamos consumiendo ahorita. Entonces, la invitación es a que averigüemos cuáles son los productos que tienen este maíz transgénico y todo el daño que nos están haciendo. Ahorita vi un documental que estaban alimentando las vacas, los pollos y muchos de los animales que consumimos ahorita de este maíz transgénico, y ha producido la llamada salmonela y la E. coli, que ya son enfermedades que están transmitidas en el mundo, especialmente en Estados Unidos, donde el problema de la obesidad es algo subjetivo, porque se está muriendo la gente de E. coli, que es una bacteria que nos están implementando y que ya está llegando a Colombia con el Tratado de Libre Comercio. Entonces la invitación es eso, a que averigüen cuáles son los productos que nosotros estamos consumiendo a diario y que tienen este transgénico, y que hagamos resistencia a la soberanía alimentaria, ya que sí podemos ser autónomos en lo que podemos consumir. Gracias. A considerar y a detallar, digamos, cuáles son las características. Buenas preguntas. Bueno, vamos a la pregunta del señor que habla, bueno, y cómo hacemos que los agricultores pues no adopten estas tecnologías así tan fácilmente, y qué podemos hacer frente a eso. O sea, porque el problema de fondo es que hay muy poca información. La mayoría de los agricultores están totalmente no tienen los argumentos sólidos para saber qué impacto va a tener estas tecnologías, y desgraciadamente la propaganda institucional y la presión, la propaganda de las empresas es demasiado agresiva, y prácticamente han tenido una capacidad muy fuerte de lavar el cerebro de los agricultores en muchas regiones, y los ha llevado a que ciegamente adopten estas tecnologías. Miren lo que pasó, por ejemplo, con el algodón transgénico. Yo me acuerdo, yo llevo peleando este tema desde hace más de 10 años, desde cuando se hizo la primera liberación del algodón transgénico, y me acuerdo que en esa época fuimos a un debate en el Congreso de la República que citó un senador indígena, y allí quisimos dar un debate con el presidente de la Comisión Quinta del Senado, que en ese momento era Julio Mansur. No sé si saben quién es, un senador de Córdoba, que en este momento está investigado por parapolítica y todo esto, y que es uno de los principales algodoneros de Córdoba. Y en esa época nos tachó a nosotros de terroristas, de obstaculizadores al desarrollo del país y de la ciencia, porque los transgénicos sí eran la tecnología más avanzada que nos iba a traer el progreso, y él le metió muchos miles de millones de pesos al cultivo transgénico en Córdoba, y estaban felices en los primeros años y crecieron dramáticamente. Y me acuerdo que este año, en la marcha esta que hicieron en Córdoba,
después de la marcha los algodoneros me invitaron a que les diera una charla ahí frente al algodón transgénico, y como ellos saben que nosotros hicimos demandas judiciales y todo esto, querían que nosotros les ayudáramos a demandar a Monsanto. Y oh sorpresa, cuando llego yo al evento, en primera fila estaba Julio Mansur y decía: esos hijos de putas del ICA y de Monsanto los vamos a sacar de aquí, cuánta plata necesitan y yo los apoyo para que hagan una demanda contra Monsanto. O sea, y era el primer defensor. Entonces, eso para mostrarle lo difícil que es, porque si en los grandes agricultores muchos acogen fácilmente esta tecnología, en los pequeños, en la mayoría, los acogen por engaños, por ofrecerles el paraíso y ofrecerles el cielo y la tierra. Y finalmente, por ejemplo, con el maíz transgénico, nosotros hicimos unas encuestas en el Valle, en Córdoba, en los llanos orientales, en el Tolima, y le preguntábamos a los pequeños agricultores que por qué estaban sembrando maíz transgénico, que si no sabían de los impactos. Y nos decían los pequeños: mira, a nosotros no nos importa si eso tiene un impacto sobre la biodiversidad o impactos socioeconómicos, lo que necesitamos es ver si son más rentables, y como en este momento son más rentables, nos vamos a sembrar. Lo importante es el trabajo con los agricultores y hacer alianzas, articulaciones. Con respecto a la segunda inquietud, que la segunda y la tercera tiene que ver mucho, es sobre cómo poder identificar nosotros, qué podemos hacer nosotros para defendernos frente a esta comida transgénica cuando no tenemos ninguna herramienta para, por lo menos tú vas a un supermercado y no puedes saber si lo que estás consumiendo allí o no es transgénico. De hecho, en muchas partes del mundo se está peleando el tema de las leyes y las normas de etiquetado y de segregación, pero el problema es que las leyes a nivel internacional, lo que se llama el Protocolo de Cartagena de Bioseguridad, ese fue un espacio perdido porque inicialmente se quería desde los países del sur y desde Europa hacer una norma muy fuerte, pero no se pudo, y finalmente quedaron unas normas muy laxas con relación al control de los transgénicos, y el etiquetado no quedó como una cosa obligatoria. O sea, solo es obligatorio, por ejemplo, si Colombia va a importar maíz transgénico de Estados Unidos, entonces en los containers que llegan al puerto debe decir si, como allá en Estados Unidos todo se mezcla, transgénico y no transgénico, el maíz, entonces debe decir en el container: probablemente tiene organismos genéticamente modificados. Y de ahí para allá, de adentro del país no pasa nada, o sea, ya el país no tiene ninguna obligación o no hay ninguna obligación a etiquetar ese maíz si es transgénico cuando lo ponen en la bolsita del supermercado. O ustedes saben que en este momento entre más o menos el 60% de casi todo lo que usted compra en el supermercado, que viene empacado muy bonito en cajas, en galletería, confitería, etcétera, tiene algún componente de soya o de maíz transgénico, ¿cierto? Tiene lecitina de soya, cuando ustedes miran ahí en el contenido, o gluten de maíz, o almidón de maíz, o casi todo esto es de productos modificados genéticamente, o de la soya también. Entonces, ahí no hay posibilidades de, como consumidor, poder tomar la decisión libre, como en Europa los productos transgénicos que tienen más del 2% de componente transgénico tiene que estar etiquetado. Aquí en un análisis que hicimos hace como 10 años de la soya que se le daba a los niños en los hogares de ICBF aquí en Bogotá y en otras zonas del país, encontramos que el 90% de la soya que mandamos a un laboratorio de Estados Unidos, el 90% era soya transgénica. Y en Europa hasta el 2% es permitido. Entonces, no hay control. En este momento el gobierno sacó un decreto
de etiquetado sobre cultivos, sobre alimentos transgénicos, que es una vergüenza, eso no sirve para absolutamente nada. Entonces, también tenemos que presionar desde la sociedad, desde los consumidores, porque si o sea, en Europa se logra eso porque los consumidores se han manifestado, y porque la gente tiene acceso a la información. Pero aquí la mayor parte de la población no tiene ni la más remota idea de que es un alimento transgénico. Entonces, tenemos que trabajar mucho en la concientización, en la difusión de información al respecto. Y con respecto de cómo diferenciar un maíz transgénico y uno no transgénico, o sea, visiblemente no se puede porque ustedes saben que la característica que le metieron no tiene que ver nada con la apariencia externa, sino con genes de resistencia a herbicida y genes de tolerancia o de control de insectos. O sea que no se puede distinguir. Hay una forma muy sencilla que, sobre todo para los cultivos resistentes a herbicidas, que uno podría identificar si ese maíz es transgénico o no. O sea, y eso lo puede hacer cualquier agricultor en su parcela. Sencillamente siembre usted unas maticas de maíz, ¿cierto? Y la mitad de las maticas o rocíelas con glifosato. Si no se le mueren es porque es maíz transgénico, porque tiene resistencia a herbicida. O sea, ahí podría, pero para los cultivos PT no lo podrías hacer porque no hay forma de. La única forma de poder identificar es llevando las muestras a un laboratorio, y eso pues es complicado, costoso, o sea, no es tan fácil hacerlo. Entonces prácticamente la única forma de poder tener cierta garantía es uno saber que su alimento viene de una parcela de un agricultor que cultiva orgánicamente, que cultiva limpio, que guarda sus semillas criollas y que no compra las semillas en el mercado. Pero un agricultor que no tiene semillas de maíz y va al supermercado y compra, no sé, un paquete de semilla de soya o de maíz, lo siembra en su parcela, pues qué garantía vas a tener de que no es transgénica.